Bien, vamos a reanudar la sesión de esta mañana y en esta segunda parte, como se advirtió al principio de la reunión, tendremos la presentación a cargo del profesor Ulises Valderas, quien es economista, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México y además tiene una maestría en Economía por la Universidad de Colorado con especialización en Economía del Sector Público y actualmente es candidato a doctor en Economía por esa misma universidad con especialidad en Econometría y Economía Laboral. El profesor Ulises Valderas es actualmente profesor del Departamento de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad Estatal Sam Houston en Texas. Pues muchas gracias al profesor Manuel Ángel Castillo por permitirme estar con ustedes este día y también a las instituciones que patrocinan el seminario permanente. Bueno, pues la presentación que yo les voy a dar el día de hoy es acerca de los determinantes de las remesas, el caso de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Y pues la principal pregunta que yo quiero responder con esta investigación es ¿cuáles son los factores que estos migrantes toman en cuenta para mandar el dinero a casa, en este caso a México? Me gustaría darles algunos datos, alguna información sobre la población en Estados Unidos, al igual que las remesas y cómo han ido cambiando estas dos variables a lo largo del tiempo. De acuerdo a la Oficina del Censo de los Estados Unidos, en el año 2000, 20.6 millones de mexicanos residían en los Estados Unidos, de los cuales, según estimaciones del Servicio de Inmigración y Naturalización, que de hecho ya ha cambiado un par de veces nombres, ahorita se llama el Servicio de Ciudadanía y Naturalización de los Estados Unidos. Bueno, ellos estiman que hay cerca de 4.8 millones de ilegales en los Estados Unidos. En cuanto a las remesas, pues el Banco de México acaba de publicar no hace mucho su cifra anual para el año 2004, que alcanzó otra vez un récord de 16.612 millones de dólares, lo cual lo sitúa, o no sitúa, primero entre los países de Latinoamérica, y segundo a nivel mundial. Claro que esto es tomando en cuenta información del 2003. En el 2003 la India había sido el primer país receptor de remesas. No tengo el dato de la India para el 2004. Pero bueno, digamos, estos son otra vez ciertos indicadores. Aquí trato de mostrar con información otra vez del censo de los Estados Unidos y también, bueno, eso es la primera y la segunda columna es del 90 y del 2000. La población total en los Estados Unidos en el 90, 248 millones y en el 2000, 281. Hispanos, 22.4 millones en el 90, 35 millones en el 2000, lo cual hace a este grupo ya primera minoría en los Estados Unidos. Y bueno, en cuanto a mexicanos, pues es 13.5 en el 90 versus 20.6 millones en el 2000. Las otras dos columnas son de lo que se llama el Current Population Survey, también publicada por el Censo de los Estados Unidos. Y bueno, pues esto es una encuesta, no son datos del censo y por eso la variación en los números, ¿no? Y otra vez el último renglón son los indocumentados. Esto corresponde a estimaciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Perdón. En cuanto al dinero por concepto de remesas enviadas a México, pues evidentemente hemos experimentado un incremento bastante grande. Aquí nada más estoy incluyendo información desde 1998.
Y bueno, estos son dólares constantes del 2000. Y pues bueno, se puede ver perfectamente la tendencia a la alza, ¿sí? Y bueno, aquí quiero hacer la aclaración que esta tendencia a la alza por el concepto de remesas obedece a distintas situaciones. Una de ellas es que pues sí hay más migrantes, o la gente, como lo mencionaba también Carla en su presentación, está iniciando más ese movimiento desde México a los Estados Unidos. Y otra es que el Banco de México ahora tiene mejores mecanismos para medir esos flujos que mandan los migrantes, ¿sí? Estas son otra vez información estadística publicada por el Banco de México, es decir, son transacciones oficiales que el migrante en los Estados Unidos hace a través de bancos o instituciones como Western Union. Aquí evidentemente no se toman en cuenta lo que son los envíos de dinero, ya sea que el migrante le dice al compadre, oye, pues lleva esto, o con el amigo, etcétera, o incluso el mismo migrante que viene con ese dinero. Entonces, algunas estimaciones sugieren que estos números están subestimados en un 10 y 15% precisamente, dado a estos factores que es imposible incorporarlos, ¿no? Pero bueno, otra vez aquí la característica es un incremento en el nivel de remesas. Ahora, ¿cómo comparamos las remesas con otros indicadores macroeconómicos? ¿No? Porque pues sí, sabemos que las remesas están incrementando, pero bueno, ¿en relación a qué? ¿Cómo hacemos esa comparación para ver exactamente las remesas qué tan importantes son? Bueno, aquí nada más estoy incorporando 3 años, 2002, 2003 y 2004. Como porcentaje del PIB, pues evidentemente han tomado una mayor importancia, pasando de 1.51% en el 2002 a 2.54%. Esta información tiene un asterisco aquí porque es estimada, está basado también en el crecimiento que anunció el Banco de México también hace un par de semanas de 4.3%, 4.6% en el 2004. Que son, a final de cuentas, estimaciones preliminares, pero bueno, aquí la idea es ver que también las remesas están ganando terreno como porcentaje del Producto Interno Bruto. Pasa lo mismo con las exportaciones petroleras, ¿sí? Digamos, los siguientes 3 renglones han sido, por excelencia, los mayores generadores de divisas para la economía mexicana. Las exportaciones petroleras, en el 2002 las remesas contaban 66.5% y bueno, en el 2003 aumentaron, en el 2004 pues ahí van más o menos 72-71%. En cuanto a la inversión extranjera directa, aquí sí ha sido muy volátil esto, y esto obedece a la volatilidad precisamente de la inversión extranjera directa. La inversión extranjera responde mucho a lo que son los ciclos económicos. Entonces, cuando el país está bien, pues atraemos mucha inversión extranjera. Si el país está mal, si estamos en recesión, entonces no atraemos tanta inversión extranjera. Evidentemente, si hay una recesión como la del 94, una crisis fuerte como la del 94, no solo no atraemos inversión extranjera, sino que los flujos salen. Entonces esa inversión extranjera se convierte en negativa, ¿no? Y bueno, pues aquí podemos ver que en el 2002 las remesas equivalían al 64.8% de la inversión extranjera. En el 2003 por primera vez fueron mayores a la inversión extranjera directa, y ahora en el 2004 también la Secretaría de Economía acaba de sacar la cifra de la inversión extranjera directa el lunes pasado. Resulta que, bueno, son prácticamente equivalentes,
Si ya pongo exactamente los números, todavía las remesas están un poquito por arriba de la inversión extranjera directa. Las remesas fueron 16.612 millones de dólares, la inversión extranjera directa fueron 16.602 millones de dólares, creo. Entonces una diferencia todavía de 8 millones de dólares. Pero bueno, es la tendencia que se está dando. De hecho, estoy haciendo otro trabajo de investigación en el que estoy tratando de ver cómo las remesas y la inversión extranjera directa influencian el nivel de formación bruta de capital fijo. Y algunos resultados preliminares me indican que incluso las remesas están contribuyendo mucho más a lo que es la formación bruta de capital que la inversión extranjera directa. Y la justificación que yo le doy a esto es precisamente la volatilidad de la inversión extranjera directa, ¿no? Que cuando otra vez estamos en buenos tiempos, atraemos esa inversión; si estamos en malos tiempos, la inversión extranjera cae. En fin, finalmente el turismo, que también por muchos años fue una industria generadora de divisas, pues también vemos que en el 2002 por primera vez las remesas sobrepasaron los ingresos por turismo, y pues esto ha sido también consistente, ¿no? En el 2003, 2004 siguen siendo mayores y mucho más, o sea, el porcentaje aumenta, ahora 153% de lo que se genera por turismo. Lo cual pues nos indica que las remesas evidentemente están contribuyendo de alguna forma a la economía, y pues bueno, es importante investigar cuáles son esos factores que determinan a los migrantes mexicanos otra vez que envíen estos flujos de dinero a México. Bueno, los enfoques que han prevalecido con anterioridad han sido más de carácter cualitativo, más que de carácter cuantitativo. Y esto es en relación a los enfoques que se enfocan en migración y remesas en particular. Y bueno, digamos, estos enfoques también se han dado desde distintos puntos de vista. Eso también es lo que enriquece, digamos, esta investigación. O sea, no solo economistas, el cual es mi caso, yo soy economista, pero pues están demógrafos, sociólogos, geógrafos, que estudian todos estos fenómenos, ¿sí? Entonces, pues bueno, mi contribución, digamos, a esta área de investigación, a esta área de la literatura, es que pues voy a incorporar un modelo econométrico, digamos, un poquito más formal, y no solo eso, sino que también voy a tratar de estimar la oferta laboral del migrante y las remesas, ¿sí? Algo que pues nadie ha hecho hasta el momento. Y más adelante voy a decirles cuál va a ser esa relación entre la oferta laboral del migrante y la cantidad de remesas que ellos van a enviar. Pero más o menos es un poco también lo que decías anteriormente tú, Carla. Va a ser un modelo de ecuaciones simultáneas para evitar la endogeneidad de las variables. Pero bueno, quiero hacer una revisión un poco aquí de la literatura. Esto también ya estuvo mencionado por Carla, entonces pues yo creo que me iré un poco más rápido, ¿no? El primer enfoque aquí se conoce como el síndrome del migrante, que es desarrollado por este autor Reichert en un journal que se llama Human Organization en 1981. Y pues bueno, este es un fenómeno migratorio que va a reducir la cantidad de insumos, ¿sí? Digamos, este enfoque es un enfoque pesimista en el sentido de que, bueno, el individuo emigra, lo cual reduce la mano de obra en la comunidad a la que pertenece. Al reducir la mano de obra, pues obviamente cae la producción, cae el ingreso en la comunidad expulsora de mano de obra. Y aquí lo que sugiere este enfoque es que las remesas o el dinero que este migrante va a enviar no va a alcanzar a compensar
esa pérdida que se produce precisamente por la falta de mano de obra en esta misión, perdón, en estas regiones emisoras de migrantes. Esto, como también lo mencionaba Carla anteriormente, va a ser un análisis que se enfoca en el individuo nada más, ¿sí? Entonces, a ver, pues esto creo que ya lo dije. Y bueno, luego tenemos la nueva teoría que también menciona Carla, que se denomina la nueva economía de la migración laboral, y esta es desarrollada por estos dos autores, Stark and Bloom, en 1985, también en una revista de las más importantes en Estados Unidos, que se llama el American Economic Review. Y otra vez, como decía Carla, esto es una estrategia familiar que busca aumentar los ingresos de la familia, obtener alternativas fuentes de inversión y reducir el riesgo e incertidumbre. Este enfoque evidentemente va a observar cierto potencial para la migración, y aquí definitivamente, en vez de considerarlo como un enfoque negativo, va a ser positivo. ¿Por qué? Porque esas remesas van a más que compensar la pérdida inicial de insumos debido a la migración. Bueno, no quiero definitivamente invertir mucho tiempo aquí en el modelo. Rápidamente les voy a decir que voy a considerar un individuo, un migrante promedio, que trata de maximizar una función de utilidad en base a tres factores aquí, que va a ser el consumo de una canasta básica, L, que van a ser actividades de ocio o actividades no laborales, y R, que en este caso son las remesas, sujeto a una restricción presupuestal, en la cual también se toman en cuenta lo que es el salario o el costo de oportunidad de lo que serían las actividades no laborales, el precio de la canasta, y también considero aquí Y, por ejemplo, que es ingreso proveniente de actividades no laborales, y una restricción del tiempo en el cual pues el individuo tiene que asignar, digamos, si en un día hay 24 horas, pues tiene que asignar entre lo que son actividades laborales o trabajar, digamos, 8 horas, y el resto pues va a ser actividades no laborales, ¿no? Y esto es un problema estándar de maximización que vemos en economía laboral. Entonces aquí nada más les quiero dar la solución. Después de hacer la maximización, vamos a tener demandas por consumo, la demanda por remesas, la demanda por actividades no laborales, y también lo que sería H, en este caso sería la oferta laboral o el número de horas óptimo que el migrante decidiría trabajar. Ok, bueno, la especificación empírica va a consistir en un modelo de ecuaciones simultáneas aquí, en el que voy a estimar al mismo tiempo lo que son las remesas y la oferta laboral de los migrantes en Estados Unidos. Entonces, aquí quiero explicar lo que es la causalidad. Digamos, la primera, me imagino que quiero pensar que no tiene tanto problema entenderla. Horas de trabajo determina las remesas. En otras palabras, las remesas son función de las horas de trabajo, ¿sí? La cantidad de dinero que el migrante manda depende de cuánto tiempo trabaja en los Estados Unidos. Y definitivamente de otra serie de variables que voy a mencionar en un momento, ¿sí? Y bueno, aquí también la cosa es incorporar la idea de que las remesas también van a determinar las horas de trabajo, o en otras palabras, las horas de trabajo son función de las remesas, ¿sí? Y a lo mejor aquí la intuición de entender esta segunda causalidad puede ser un poco más difícil, pero bueno, si ustedes piensan o se imaginan a una persona que está en México,
¿no? En cualquier comunidad, y está viendo al vecino que tiene esa experiencia migratoria, que tiene la familia en Estados Unidos que está recibiendo dinero, entonces va a decir, bueno, o sea, pues como que esta gente va para arriba, yo aquí estoy estancado, ¿qué hago, no? O sea, bueno, en ese sentido va a decir, bueno, ok, pues yo creo que eso me va a empujar a irme a los Estados Unidos a conseguir un trabajo para poder mandar remesas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo estoy proponiendo que las remesas, ¿sí?, van a determinar las horas de trabajo elegidas por el migrante, ¿sí? Bueno, la forma de trabajar en econometría con dos variables que se determinan conjuntamente es por medio de un modelo de ecuaciones simultáneas, en el cual, otra vez, mis variables dependientes van a ser horas de trabajo y remesas, y esas van a estar en función del salario, de la remesa. Por ejemplo, la primera ecuación me dice que las horas de trabajo son función del salario, de las remesas, y Z va a ser un vector de distintas variables, las cuales van a incluir aspectos demográficos, socioeconómicos, etcétera, que también van a influenciar en el individuo a escoger la cantidad óptima de horas de trabajo. Y en cuanto a remesas es lo mismo, ¿sí? Las remesas van a ser función del salario, ¿sí? Si gano más, pues probablemente el migrante va a tender a enviar más dinero, de las horas de trabajo, como lo había dicho anteriormente, y también de otra serie de variables que van a influir en el migrante para determinar cuánto dinero manda. En este trabajo que estoy, bueno, que ya está hecho, consiste en dos etapas. ¿Por qué? Porque de la muestra que tengo, ¿sí?, estoy considerando a la gente únicamente, digamos, a la gente que está enviando, que de hecho envía una cantidad de remesas, ¿sí? Y pues bueno, o sea, en la primera etapa se le pregunta al migrante, bueno, ¿envías o no envías remesas? Si no envía, pues yo ya no me interesa, digamos, ese individuo como parte de mi análisis, o no lo voy a tomar en cuenta como parte de mi análisis, lo cual también no está del todo bien. O sea, econométricamente también hay un problema con la selección de la muestra, ¿sí? Pero bueno, otra vez, este es, digamos, una pequeña aplicación. También tengo que incorporar, para hacer un análisis más formal, a esos individuos que no estarían mandando dinero. Pero bueno, otra vez, yo a los individuos que voy a considerar es únicamente a los que mandan remesas, y de los cuales aparte tengo información de cuánto dinero mandan, digamos, al mes, o en cierto tiempo, ¿sí? Bueno, otra vez, ¿cuáles son los problemas de estimación? La construcción de la variable que mide el salario. Normalmente cuando uno estima o trata de estimar la oferta laboral de cualquier sector, no necesariamente de los migrantes, siempre va a salir este problema de la variable del salario y cómo se mide el salario. ¿Por qué? Porque normalmente, pues evidentemente la información estadística viene de encuestas, y aquí la idea es de que el individuo, cuando le están entrevistando y le están diciendo, bueno, ¿cuánto ganas?, muchas veces el individuo no va a reportar su verdadero salario, ¿sí? ¿Por qué? Por muchos factores. Una, porque siente que va a tener luego problemas con la hacienda; otra, porque le da pena reportar un salario el cual no es el suyo, etcétera. Entonces, para corregir ese problema, econométricamente hablando, se tiene que instrumentar un método que se llama variables instrumentales, valga la redundancia, en el cual se considere una variable que no está relacionada con el salario, pero está relacionada con los errores de la oferta de trabajo. Pero bueno, tampoco me quiero
concentrar mucho en lo que se refiere a la econometría. Bueno, el segundo problema de estimación es precisamente esta endogeneidad de la oferta de trabajo y las remesas. Y la manera en la que se corrige esa endogeneidad es utilizando el método de estimación que se conoce como mínimos cuadrados en 2 etapas. Por lo general, cuando uno quiere hacer un análisis empírico, lo primero y lo más sencillo hacer es utilizar mínimos cuadrados. Y otra vez, si uno se encuentra con este tipo de problemas, entonces los coeficientes que van a salir de la estimación van a tener ciertos problemas, por lo cual se tienen que recurrir a distintos métodos de estimación. Bueno, también quiero ilustrarles aquí cómo mi modelo es recursivo y también de ecuaciones simultáneas. ¿Dónde viene la parte recursiva? La parte recursiva viene en la que el salario determina mis 2 variables importantes o las que me quiero concentrar, que son las remesas y las horas de trabajo. Pero esas variables no afectan el salario, ¿verdad? La cantidad de dinero que un migrante manda a su región de origen no va a afectar el salario, ¿verdad? O sea, el que incremente o disminuya esa cantidad no cambia el salario. Igual con las horas trabajadas, ¿sí? Que yo trabaje más no va a hacer que me paguen más o que me paguen menos, ¿sí? Entonces, en ese sentido está la parte recursiva del modelo. Y bueno, la simultaneidad va a venir aquí, en donde las horas trabajadas van a determinar las remesas y las remesas también determinan las horas trabajadas. Ok, vamos a hablar acerca de los datos, de dónde obtuve los datos. Vienen de este proyecto de migración mexicana, que probablemente muchos de ustedes ya están familiarizados con él. Es el Mexican Migration Project, por sus siglas en inglés. Tienen dos bases de datos. La que yo utilicé es la que se conoce como el MMP 71, la cual incluye 71 comunidades. La anterior únicamente contenía 52 comunidades. Y bueno, esta es información recabada desde el 82 en encuestas anuales que se administran tanto en México como en los Estados Unidos. Otra vez incluye información de 71 comunidades dentro de 3 estados en la República Mexicana, y también incluye historias retrospectivas de los migrantes. Este es un mapa que saqué del Mexican Migration Project, donde se ubican precisamente los estados que están dentro de esta muestra. Aquí, bueno, como no sé si alcancen a ver, hay un puntito negro y puntito rojo. El puntito negro indica las que están disponibles al público y el puntito rojo indica las que están siendo procesadas. Digo, obviamente si cuentan los estados que están de color amarillo, van a contar 13 más 3 estados, en este caso Chihuahua, Durango y Nuevo León, que únicamente contienen puntos rojos o de comunidades que están actualmente siendo procesadas. Me imagino que dentro de poco se tendrá acceso a esas comunidades. Pero bueno, para efectos de este proyecto, yo nada más estoy incluyendo los otros estados que están de color amarillo. Bueno, ¿cuáles son las variables que voy a incluir en mi análisis? Pues aquí desagregué mis variables en variables económicas, de información general, de beneficios públicos y asistencia social, de experiencia migratoria, etc. ¿Sí? Las variables económicas, que es el salario, las horas trabajadas, el envío de remesas. Y también estoy incluyendo una variable dicotómica o dummy, como se le conoce también. Cuenta bancaria te va a indicar, va a tomar el valor de 1 si los individuos poseen una cuenta bancaria en los Estados Unidos, esto es en los Estados Unidos, y 0 si no la poseen. De información general, pues también tengo variables dicotómicas como es el sexo, el estado civil, y edad, escolaridad, beneficios públicos de asistencia social. Aquí
por ejemplo, tengo otra variable dummy en la cual se pregunta en la encuesta, ¿haces uso de escuelas públicas en los Estados Unidos? ¿Sí o no? Entonces, uno es si sí hace uso de escuelas públicas. Entonces, esta va a ser mi aproximación para las familias que cuentan con niños de, digamos, 6 años a 17 años en los Estados Unidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos no es ilegal preguntar por el estatus migratorio de los niños. Tan pronto un niño está en los Estados Unidos, tiene el derecho de ir a la escuela, siempre y cuando sea entre lo que es primaria y la prepa. ¿Sí? Entonces no le pueden preguntar a uno, no le pueden preguntar por su pasaporte, por visa, etcétera. Es, si llega el niño a los Estados Unidos, entonces tiene derecho de ir a la escuela en los Estados Unidos. Entonces, bueno, esta va a ser mi variable que me va a decir de los migrantes que están en Estados Unidos, quiénes contaban con niños en los Estados Unidos. Y bueno, si también tenían acceso a seguridad social. En cuanto a las variables de experiencia migratoria, se encuentran los meses de experiencia. Si el migrante tenía un estatus legal o ilegal, si trabajaba para el sector agricultura o al sector manufacturero, al sector servicios, etcétera. Características sociales también, el nivel de idioma, ¿sí? Esta variable social es un poco también en cuanto a lo de las redes, ¿sí? Que si tenían antes de llegar algún contacto, que si pertenecían a alguna organización social y doctor, que si habían visitado al doctor o no. Y también estoy incluyendo lo que son efectos fijos. Es decir, tengo 13 estados, entonces estoy controlando por cada estado y evidentemente como estas son variables dicotómicas, necesito dejar un estado fuera para no caer en, si no, no se puede hacer la estimación. Y aquí el estado que yo estoy dejando fuera, o el que va a ser mi estado, ahorita les voy a enseñar algunos resultados de las estimaciones de los estados. Esos van a ser en comparación a ese estado que estoy dejando fuera, que a final de cuentas escogí Baja California. Un poco por la situación geográfica. Si recuerdan el mapa, todos los demás estados como que están más acá en la parte centro-occidente, y luego está Baja California un poco alejado allá. Entonces dije, bueno, pues creo que es más fácil concentrar a todos los que están aquí y comparar a todos los estados en relación a California, a Baja California, que incluir Baja California y dejar fuera, no sé, Guerrero o Oaxaca, ¿no? Entonces, esa fue la decisión de tomar a Baja California Norte como el estado base. Bueno, la muestra completa incluye 2.847 observaciones, de las cuales dividí esta muestra en dos. Una van a ser los individuos que fueron entrevistados en los Estados Unidos y otra los individuos entrevistados en México. Y bueno, como pueden ver, en algunas variables sí hay gran diferencia, en otras no mucho. Por ejemplo, 95% de los entrevistados fueron hombres, de los entrevistados en Estados Unidos. Esto en comparación a 98% en México, ¿no? Y esto yo creo que un poco también, aun y cuando tú decías que la mujer todavía tiene una participación baja, pues bueno, aquí, o sea, nula prácticamente, ¿no? Claro que esto nada más abarca hasta 1998, 99. ¿Sí? Entonces también eso explica esa diferencia entre lo que es el porcentaje de entrevistas a hombres y a mujeres. Indocumentado, los que estaban en Estados Unidos, 44% de ellos no tenía documentos, en comparación con 64% de los que fueron entrevistados en México. El salario, pues aquí sí se ve una diferencia bastante grande, ¿no? De
casi el doble, $10 contra 4.25 de la muestra en México. Y aquí, y esto es parte del por qué decidí, digamos, romper la muestra inicial en dos, o separarla en dos. Aquí lo que pasa es que aun y cuando las entrevistas empezaron en 1982, sí, el que va a entrevistar a estas comunidades que otra vez hacen una muestra aleatoria de las comunidades, van y tocan en una casa y digan, bueno, vengo a hacer esta entrevista, me concede la entrevista y dicen, venga, ok. Entonces empiezan a ver, de ustedes, ¿quiénes tienen experiencia migratoria? ¿Sí? Y pues es una familia, digamos, de 7 personas. Entonces dice la persona que está contestando el cuestionario, bueno, pues son de hecho tres personas con experiencia migratoria, ¿no? Y entonces dicen, bueno, ¿quiénes están aquí? ¿Quiénes no? Y, por ejemplo, si dicen, no, pues es que tengo a mi hijo que ahorita está en Las Vegas, ¿no? Entonces ahí se toma nota de eso y se trata de ir a buscar al hijo en Las Vegas para entrevistarlo. De hecho, estas entrevistas que son en los Estados Unidos son de gente que se reportó en México, ¿sí? Los familiares reportaron en México que se encontraban en algún lugar de los Estados Unidos. ¿Sí? Pero bueno, regresando a lo de la encuesta, ¿sí? Le preguntan al señor, bueno, pues sí, yo también tuve experiencia migratoria. Ah, ¿cuándo estuvo usted en Estados Unidos? No, pues yo estuve en 1955, ¿no? Con lo del programa Bracero y etcétera, ¿no? ¿Y cuál era su salario? No, pues esto, ¿no? Y obviamente ahí se va a generar algo de ruido ahí porque estamos considerando a gente que estuvo ya hace mucho en los Estados Unidos, tanto a gente que a lo mejor estuvo nada más hace poco, ¿no? Entonces eso va a hacer que la variabilidad en ciertos factores aquí vaya a ser mucho mayor, la varianza se incremente, ¿no? Y por eso a lo mejor el promedio, no por eso, de hecho por eso el promedio del salario es $4.25 por la muestra en México y $10.19 en los Estados Unidos, ¿sí? Otra vez, de la gente que se entrevistó en Estados Unidos, esa sabemos que estaba allá, ¿sí? Y que no fue hace 20, 30 años, incluso hasta 40 años, ¿no? Pero bueno, el envío de remesas por mes, $362 en comparación con 293. La cantidad de personas que tenían hijos, precisamente entre los 6 años y los 17, digamos, 41%, en comparación de 6.8%, que hayan visitado al doctor, 77%, que no hablaran ni entendieran inglés, únicamente 6%, en comparación de 56%. Sí, entonces también vemos aquí los cambios que se han dado en estas variables. Probablemente otra vez esto del no inglés y no entender, no hablar inglés, 56% es un porcentaje pues bastante grande, ¿no? Y ahí probablemente estemos incorporando o tomando en cuenta muchos de estos migrantes que estuvieron hace mucho tiempo en los Estados Unidos, que otra vez nada más fueron por cierto programa, etcétera. Sí. Entonces, bueno, toda esta diferencia en las dos submuestras, ¿sí? Van a otra vez arrojar resultados distintos y por eso decidí hacer esa división. Ok, bueno, los resultados de las estimaciones, evidentemente la variable que más me importa a mí es la de las remesas, la ecuación de las remesas, y aquí pues, estoy indicando la primera columna va a representar la muestra que incluye a los individuos que se entrevistaron en los Estados Unidos, la segunda a la muestra mexicana, por así llamarlo. Sí, y pues bueno, vamos a tener un impacto positivo del salario con las remesas, de las horas trabajadas, del estatus legal, en este caso particular el indocumentado, impacto negativo de los hijos, etcétera. Estos son los coeficientes estimados y otra vez aquí nada más estoy seleccionando algunas variables, no a todas las que
incorporé. Por ejemplo, la primera columna otra vez incluye la muestra en los Estados Unidos. Los tres primeros coeficientes son estadísticamente significativos. ¿Cuál es la interpretación del primer coeficiente, por ejemplo? Un incremento en $1 en el salario por hora va a aumentar la cantidad de dinero enviada por un migrante en $28 al mes. Okay, eso es una relación positiva que probablemente estábamos esperando, ¿verdad? Si yo gano más, voy a poder enviar más dinero. También una relación positiva con la oferta laboral. Si trabajo más, entonces voy a poder enviar más dinero. Una relación negativa aquí con la variable dicotómica cuenta bancaria. Y otra vez aquí lo que les quiero recordar es que esta información es hasta 1998, 99. Y bueno, ¿cómo explico esto? De que el que tengas cuenta bancaria como migrante, mandes menos dinero. Bueno, la forma de que yo lo trato de explicar es, para tener cuenta bancaria, pues necesitas ciertos documentos oficiales, ¿sí? Otra vez, esto es antes del 99. Ahorita ya está lo de la matrícula consular, muchos estados ya permiten el uso de la matrícula consular, incluso migrantes que no tienen un estatus legal pueden ir al banco y abrir una cuenta bancaria y hacer uso de todos estos servicios. ¿Sí? Entonces, eso no está incorporado aquí en mi análisis. ¿Por qué? Porque estoy tomando en cuenta gente que estaba antes de este periodo. ¿Sí? Entonces, si es así, pues otra vez, alguien que ya tiene un estatus legal allá va a tener menos nexos, o va a ir teniendo menos nexos con México, lo cual va a hacer que este individuo remita o mande menos dinero a México. ¿Sí? Las siguientes variables, hombre, el estado civil, pues resultan positivas, pero no son estadísticamente significativas, lo cual pues no nos da gran cosa a decir, ¿no? Pero por ejemplo la variable de indocumentado, también esta es una variable que si se ponen a pensar también hace sentido. Un migrante que tiene un estatus ilegal va a mandar más dinero para acá, para México, en comparación de alguien que tiene el estatus legal. ¿Por qué? Pues porque no sabe cuándo lo van a retachar, ¿no? O sea, no saben si mañana lo van a deportar, etcétera. Entonces, pues mientras puede, manda lo que más puede. Bueno, precisamente de este coeficiente me voy a agarrar un poco para decir o para argumentar que una amnistía no necesariamente va o beneficiaría en este caso al gobierno mexicano, o bueno, no al gobierno mexicano, sino al país. No nos beneficiaría como país. ¿Por qué? Porque pues si tú das un estatus legal a toda la gente que está de ilegal en Estados Unidos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ellos ya tienen su estatus legal. ¿Cuál es el siguiente paso? Se van a tratar de traer a sus familiares, lo cual va a hacer que se rompa precisamente ese nexo, ¿sí?, que tienen con México, y poco a poco van a empezar a mandar menos dinero, ¿sí? Como vimos anteriormente, pues las remesas están siendo cada día más importantes, están contribuyendo al desarrollo, a la economía del país, y bueno, no solo a la situación macroeconómica del país. Este incremento en las remesas evidentemente ayuda a disminuir el déficit de la balanza de pagos a nivel macro, pero a nivel micro también. ¿Por qué? Porque van directamente a las familias, ¿no? O sea, a los más necesitados. Entonces, todas estas crisis recurrentes que hemos experimentado en los últimos años, que pues también han sido causa de que más y más personas inicien ese viaje hacia los Estados Unidos, pues probablemente se han aminorado, el impacto de esas crisis se ha aminorado por este dinero que están enviando los migrantes, ¿verdad?
Pero bueno, esto lo voy a retomar en un rato. Y bueno, pues la segunda columna aquí me indica lo que es la segunda muestra o submuestra. También una relación positiva del salario, de las horas, relación negativa con la cuenta bancaria, etcétera. Sí, déjenme seguir con el resto de las variables. En promedio, por ejemplo, esta variable de hijos, en promedio una familia o un migrante que cuenta con sus hijos, en este caso van a ser entre los 6 años y los 17 años de edad, manda $200 al mes menos que una familia que no tiene hijos en los Estados Unidos, lo cual también hace sentido, ¿verdad? Hay menos nexos, menos compromisos quizás para enviar ese dinero, entonces de ahí esa respuesta negativa y también estadísticamente significativo. Los efectos fijos aquí incluyen otra vez variables dicotómicas de dónde viene el migrante, de los estados de dónde viene, y otra vez esto va a ser en comparación al migrante que viene de Baja California Norte. ¿Sí? Entonces todos son negativos y estadísticamente significativos en comparación. Por ejemplo, el que viene de Guanajuato manda menos dinero que el que viene de Baja California. ¿Sí? Bueno, una forma de explicar esa relación negativa entre el envío de dinero de estos estados y la de Baja California Norte era lo que precisamente sugerían hace rato los commuters. ¿Sí? Esta gente que probablemente va a enviar mucho más dinero. ¿Por qué? Porque no tiene otros gastos que tienen los otros migrantes, ¿verdad? Los que, otra vez, si tomamos en cuenta que el commuter nada más va a trabajar y regresa allá, pues no tiene otros gastos de alimentación, de renta, etcétera, que migrantes de otros estados van a tener. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, se puede explicar esa relación negativa entre los migrantes que vienen de los otros estados en comparación, otra vez, en comparación a lo que es el estado de Baja California Norte. Bueno, eso es en cuanto a las remesas. En cuanto a la oferta laboral, también son mis dos columnas aquí. El signo de interrogación significa que mis coeficientes no son significativos estadísticamente. Y pues bueno, aquí también incluyo algunas de las variables. Por lo general, la ecuación de las horas trabajadas, tomando en cuenta la muestra de los Estados Unidos, pues los resultados no fueron precisamente halagadores. No tengo coeficientes significativos. La muestra de México sí muestra o sí indica más significatividad estadística. Y bueno, aquí también incluyo lo que son los efectos fijos. Otra vez nada más estoy incluyendo algunos estados, algunos de los años, estoy controlando también los años en los que fueron realizadas las entrevistas. Ahora, otra vez, esto es un poco complicado utilizar, y bueno, a final de cuentas, siempre uno que está tratando de hacer un análisis empírico se va a ver envuelto con muchas limitaciones de los datos. Pero bueno, es parte para tratar de controlar precisamente por años que hayan sido mejores económicamente hablando a otros. Se incluyeron estos efectos que se llaman temporales, controlando por los distintos años. ¿Sí? Y también hago una estimación de lo que es el salario. ¿Por qué? Porque si recuerdan, al principio les mencioné ese problema que había entre la oferta laboral y el salario, lo cual me indica que necesito
utilizar un método de estimación diferente en el que también tengo que estimar la variable del salario. Entonces aquí nada más estimé el salario. Otra vez, como es un modelo recursivo, es decir, el salario está afectando las horas de trabajo, pero las horas de trabajo no afectan el salario, como se los mencioné en el diagrama, pues aquí nada más con usar el método de estimación de mínimos cuadrados, el simple, basta, no hay ningún problema en usar mínimos cuadrados en 2 etapas. Y bueno, estos son los resultados que arrojó esa estimación. ¿Sí? El salario, pues que depende del sexo, de la edad, de la escolaridad, claro que no mucho, o sea, los coeficientes, si los ven, son relativamente pequeños. Por ejemplo, uno que me sorprendió en algún momento dado es la experiencia en los Estados Unidos, 0.014, ¿no? Aunque es significativo estadísticamente hablando, pues de todas maneras es un impacto muy pequeño el que tiene la experiencia en los Estados Unidos en el salario del migrante. ¿Sí? Y bueno, otro tipo de variables también incluidas. Ya me sacaron la tarjeta amarilla, entonces debo de concluir aquí que pues sí hay factores que determinan el envío de remesas que son importantes, como el salario, la oferta laboral, el que el migrante tenga cuenta bancaria o no, los nexos familiares, ¿sí? que tenga hijos con ellos en los Estados Unidos, el estatus migratorio, ¿sí? Legal versus ilegal, y también los efectos fijos, de dónde viene el migrante, son factores importantes que determinan cuánto dinero manda el migrante. Otra vez, estas recomendaciones políticas, bueno, pues como todos sabemos, en el 2000, cuando el presidente Fox toma posesión, pues uno de sus principales discursos es: voy a tratar de luchar por esta amnistía, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y bueno, de acuerdo a mi investigación, pues otra vez, o sea, a lo mejor una amnistía no es precisamente lo que realmente queremos como país, ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez, si se le da ese estatus legal al migrante, ¿qué es lo que va a hacer el migrante? Va a atraer a sus familiares, se va a ir rompiendo ese nexo que tiene y van a reducir la cantidad de dinero que ellos envían hacia México, algo que puede en dado momento afectar a la economía nacional, ¿sí? Otra vez, hemos visto en el principio cuando les mostraba las variables macroeconómicas, pues sí, las remesas están teniendo un impacto importante a nivel macroeconómico, ¿sí? Van a tener efectos multiplicadores, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a pasar si se reduce ese envío por remesas? Pues ese impacto va a ser menor, ¿no? Entonces, pues bueno, es solamente una recomendación política de tratar de tomar en cuenta a lo mejor todos los factores que pueden determinar que el migrante mande este dinero de los Estados Unidos hacia sus regiones de origen. Gracias. Bueno, gracias, Ulises. La presentación, como se planteó, nos muestra los resultados de un ejercicio a partir de una fuente que, sí, como decía el expositor, es una fuente conocida que ha sido utilizada para diversos propósitos, como es este proyecto de migración mexicana, y como tal, pues en la exposición planteada se hacen evidentes las ventajas y desventajas que, como lo vimos también en la presentación anterior, presenta el manejo de una fuente a partir de un enfoque, un modelo y la aplicación de este para sacar algunas conclusiones. Desde ese punto de vista creo que nos da aportes importantes desde ese punto de vista, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de los resultados y los hallazgos. Creo que hay elementos que sirven también para discutir algunos de los elementos que han sido planteados en la literatura sobre el tema de las remesas y luego su extrapolación a recomendaciones de orden
de política económica y de política también migratoria, en este caso como la conclusión que subrayaba Ulises en términos de las consecuencias que podría tener un programa de regularización como el que el gobierno mexicano ha tratado de gestionar ante el gobierno de Estados Unidos. Y efectivamente, en un primer momento podríamos pensar que la consecuencia de un programa de regularización puede ser incrementar los procesos de reunificación familiar y por lo tanto disminuir el compromiso o la responsabilidad de los migrantes de enviar remesas a un hogar que ya no existiría, por lo menos como hogar nuclear. Pero creo que también deja abierta la puerta para otros temas polémicos, como podría ser las implicaciones de una regularización en un mercado laboral que hasta ahora es un mercado laboral no regulado, y por lo tanto en el momento en que se diera esa regularización del estatus también tendría implicaciones sobre la regularización del mercado salarial en términos salariales, etcétera, y que podría tener efectos sobre la competitividad de la mano de obra que ahora tiene en vista de su falta de regulación. Entonces yo creo que sí es un elemento en una primera relación que se establece en el modelo, pero habría que buscar los encadenamientos con otras variables, ¿no? Bueno, no me voy a tomar más tiempo y les pediría que entonces en el Instituto de Investigaciones Sociales tendrán alguna pregunta o comentario, por favor, Hubert. No, parece que por este lado no hay preguntas. Gracias, Manuel Ángel. Bien, en el Colegio de México. Buenas tardes. Bueno, felicitando otra vez al Colmex y al Colegio de la Frontera por este evento, que no ha tenido fallas técnicas como sí tuvimos el año pasado. Simplemente un comentario de lo que sí resulta una aseveración polémica, en el sentido de que una amnistía o una regularización necesariamente implicaría una disminución de las remesas. En primer lugar, creo que habría que tener una visión no tan utilitaria y tener en cuenta también la situación o los intereses de los propios migrantes que no dejan de ser mexicanos. Y en segundo lugar, que pienso que también al contrario, una regularización implicaría más derechos laborales, más prestaciones, y eso podía aumentar las remesas. Existen estudios ya clásicos sobre países como España, que pasaron debido a una transición demográfica y a otras situaciones como su incorporación a la Unión Europea y su mayor desarrollo económico consecuentemente, en donde se pasó de ser un país eminentemente expulsor, o sea, de migrantes, a ser un país de inmigrantes, como se da en la actualidad. Entonces, obviamente que eso también es una modificación, y por supuesto factores de tipo demográfico, en donde el envejecimiento de las sociedades hará que la migración disminuya, y por lo tanto en ese sentido obviamente no debe considerarse el ingreso de remesas como algo que está dado para siempre, ¿no? Muchas gracias. Enrique Toledo, de la Cámara de Diputados. ¿Algún otro comentario o pregunta en el Colegio de México? Sí. Hola, yo soy Griselda Vargas del Instituto Nacional de las Mujeres. Creo importante igual cruzar otra variable en el sentido del impacto que tienen las remesas en las comunidades para eliminar la pobreza o la marginación, cruzándolo con el papel que toman las mujeres al efecto migratorio, en el sentido de que las mujeres, por ejemplo en Oaxaca, en las sierras de Oaxaca, las mujeres han tomado otros roles y también contribuyen económicamente a sus comunidades. Entonces, bueno, considero importante ver el impacto que tiene el trabajo de las mujeres al efecto migratorio. Gracias. Ella también creo que quiere. ¿Tú? ¿Ya no hay otra pregunta? No, ya no. Muchas gracias por sus comentarios. Sí, creo que antes que nada me faltó a lo mejor
exponer algunos puntos más. Esto, para empezar, es nada más un estudio preliminar y es una conclusión preliminar. Definitivamente no estoy en contra, yo no estoy diciendo que no se debe de dar este acuerdo migratorio. Estoy consciente de que en los Estados Unidos hay miles y millones de mexicanos, los cuales no tienen pues sus derechos, etcétera, y eso para mí no es algo que yo no quiera darle a estos mexicanos, al contrario. Lo único que yo estoy nada más tratando de decir como una conclusión preliminar es que a lo mejor hay que tomar en cuenta otro tipo de aspectos. Y pues bueno, a lo mejor esto de la amnistía no es precisamente la solución al problema. Un acuerdo temporal puede que sea más viable, y también porque ya se vio que Estados Unidos no va a ceder en ese sentido. Entonces, por ese lado, digo, tratar de estar empujando en un acuerdo migratorio, o una amnistía, perdón, va a ser mucho más difícil. A lo mejor sería mucho más fácil tratar de sacar una solución que pudiera venir también por el lado de un acuerdo migratorio temporal, y que se vaya renovando, digámoslo, ¿no? Pero sí, definitivamente no es algo que yo diga es que esto no sirve y no se debe buscar por ahí, sino más bien dar otras opciones y tratar de seguir trabajando en alternativas que pudieran llegar a beneficiar a las dos partes. Sí, es lo más importante para que a final de cuentas se llegue a este acuerdo migratorio. Pero bueno, agradezco el comentario del señor Enrique Toledo, y pues sí, a final de cuentas es un tema polémico, y otra vez faltan también más variables de incluir. Sí, pero otra vez es una conclusión preliminar en la cual nada más habría que tomar un poco ese punto en cuenta. En cuanto al comentario de Griselda Vargas, también estoy totalmente de acuerdo que se tiene que tomar en cuenta el rol de la mujer. Y bueno, yo creo que hacia allá vamos. Desafortunadamente, cuando uno está haciendo este tipo de análisis empírico, pues va a tener muchos problemas con los datos, con la información estadística. Y yo creo que en ese sentido vamos mejorando. Cada vez hay más encuestas que abordan diferentes problemáticas, diferente información, la que comentaba Carla, que van a ser ahora la Ibero y el CIDE, ¿sí? O sea, ahí se están enfocando en información específica. Sí, y aparte también de las mujeres, que definitivamente han tomado un papel mucho más activo en esto de la migración. Otra vez, desafortunadamente, dado que yo estoy utilizando la información que proviene del proyecto de migración mexicana, pues estoy restringido a ciertos años y a ciertas variables, ¿sí? Pero conforme sigamos avanzando en la recolección de datos y la recolección de información estadística, evidentemente estos estudios van a ser mucho más ricos y mucho más precisos. Gracias por sus comentarios. Sí, bueno, ahora después de los comentarios de las dos salas remotas, pasaríamos a los comentarios aquí en la sala del Colegio de la Frontera Norte. ¿Tú, Carla? Bueno, yo quería comentar algo, lo de la variable de la familia que está en Estados Unidos. Solamente estás tomando en cuenta si los hijos están allá, sí, pero no estás tomando en cuenta, por ejemplo, si tiene otro tipo de familia. Yo creo que es importante ver qué tipo de familia es la que se queda en México, cuál es la estructura familiar. A lo mejor con una variable, eso se ha encontrado que es un determinante muy importante de las remesas. Si los que están en México son los hijos, o sea, si es la familia nuclear directa,
o si es la abuelita, o si es la tía. Todos esos van a ser determinantes de remesas, pero en diferente grado. Entonces yo creo que sería muy interesante, yo creo que con el MMP sí hay esa información, ¿no? De cuál es la familia que se queda en México. Y sería muy interesante, yo creo que meterla en el modelo, porque te puede cambiar cosas. Otra cosa es que sería interesante comparar qué está pasando, porque en el MMP los estados que tienen más peso son los estados tradicionales, y apenas se está ampliando a otro tipo de estados. Entonces sería como muy interesante meter otros estados y poder comparar si el patrón de envío de remesas es distinto, o sea, otra vez un poco como los comentarios que me hacían a mí, ¿no? Pero en las comunidades tradicionales, de las no tradicionales, ¿no? Porque puede ser que en las comunidades donde hay un patrón de migración distinta, o sea, yo creo que sí hay elementos teóricos como para poder argumentar por ese lado, sean muy diferentes de las nuevas comunidades. O sea, sería muy interesante ver, por ejemplo, si los migrantes de los estados que están incorporando el proceso migratorio, como Veracruz, que ha tenido un incremento tan alto en el porcentaje de migrantes, realmente esos migrantes están mandando remesas en la misma manera que lo hacen los migrantes de las comunidades no tradicionales. Y también yo en un estudio, en otra cosa que estoy haciendo, que estoy viendo la participación femenina por estado, me he dado cuenta que es muy diferente la participación femenina de ciertos estados, y en los no tradicionales, en los tradicionales es mucho más baja la participación femenina en el proceso migratorio que en otros estados, por ejemplo en Nuevo León, que bueno, no es un estado tan importante como expulsor, pero sí ves que la participación de las mujeres, sobre todo porque hay un porcentaje más alto, yo creo, de migración urbana, y eso implica que son comunidades donde el papel de la mujer es distinto, y puedes ver que hay una mayor participación de mujeres en ese tipo de comunidades. Luego te quería decir de los problemas de selección y las comparaciones que estabas haciendo entre los que estaban en México y los que estaban en Estados Unidos. Bueno, más bien te quería decir que yo creo que hay un problema de selección, porque los que encuentras en México son los que no se adaptaron en Estados Unidos y de alguna manera se regresaron. Los que están en Estados Unidos son los que están mejor adaptados, y bueno, no nada más por eso, pero entre otras cosas, también por eso se quedaron en Estados Unidos. Entonces también eso puede explicar una mejor adaptación y todo eso que puede hacer que hables mejor inglés y que tengas otro tipo de características distintas. Y luego quería discutir un poco como lo que dijo Griselda, pero al revés, porque no sé si has leído los papers que ahora hay sobre el problema de moral hazard, de lo de las remesas, de cómo las remesas pueden hacer que en el largo plazo el esfuerzo productivo de las comunidades, de los hogares que están recibiendo remesas, baje. Nosotros acabamos ahorita de proponer un proyecto de investigación sobre eso a CONACYT para ver y tratar de trabajarlo con la N. Vamos a ver si vamos a poder. pero entonces eso como que cambia totalmente la perspectiva. O sea, lo que implica esto es que los que están expulsando, o sea, los hogares que están recibiendo remesas, porque saben que van a recibir remesas, bajan el esfuerzo productivo, o sea, dejan de trabajar lo que estaban trabajando antes, tienen un incentivo para trabajar menos y depender más de las remesas. Y se ha probado que esto en el largo plazo tiene efectos muy negativos para la comunidad, que van más allá de la pérdida del capital humano de la persona que emigró. O sea, además de la pérdida del capital humano de la persona que emigró, que ya de por sí es una pérdida para la localidad, si además los que se quedan, que además podemos decir que los que se van son los más emprendedores, entonces son una pérdida muy alta de capital humano, pero además si los que se quedan bajan su esfuerzo productivo, entonces el efecto a largo plazo sobre la economía de las localidades expulsoras es muy negativo. Entonces toda esta idea de que, hijo, qué mala onda, vamos a perder las remesas, pues a lo mejor no es tan mala onda. O sea, las remesas no pueden ser la salvación y la panacea para el país. O sea, tienen efectos negativos en las comunidades de largo plazo que aún no han sido estudiados suficientemente. Entonces, bueno, sí, a lo mejor la legalización de los mexicanos en Estados Unidos
lleva a que bajen las remesas, pues a lo mejor nos vamos a tener que poner las pilas de hacer otras cosas en México, y en el largo plazo puede ser que sea más benéfico que estar dependiendo de las remesas, ¿no? O sea, es otra perspectiva que habría que analizar, no estoy diciendo que así sea necesariamente. Y por otro lado, pues siempre que se habla de la legalización de los mexicanos en Estados Unidos, también se habla de un programa de trabajadores temporales aparejado, ¿no? O sea, al mismo tiempo que vas a legalizar a los que ya están allá, vas a crear un programa de trabajadores temporales, y en ese esquema de trabajadores temporales donde tienen una duración de estancia limitada y un tipo de migración en donde a lo mejor nada más migra un miembro de la familia y no migran todos, ese tipo de mecanismo legal, yo creo que puede tener muchas consecuencias positivas en términos de que el dinero va a entrar a México, ¿no? Es mucho más seguro que bajo ese esquema también, entonces podría ser que aunque se diera la legalización, la legalización de los mexicanos en Estados Unidos, pues al mismo tiempo si se pone en marcha un esquema de trabajadores temporales legales, se pueden sustituir las remesas de unos por las de otros, ¿no? Podría ser, no sé, pero bueno. Y bueno, estuvo muy interesante. Muchas gracias, Ulises. Pues muchas gracias, Carla, por todos tus comentarios, definitivamente. Sí, esto de la estructura familiar creo que es importante tomarlo en cuenta. También la participación femenina en distintos estados, así como distinguir entre las comunidades tradicionales de migrantes versus las no tradicionales. Y bueno, aquí también, por ejemplo, todas estas comunidades que han sido en el pasado, digamos, por excelencia, expulsoras de migrantes, también muchas veces están más organizadas. Sé que en Estados Unidos, en muchas partes, se han creado lo que llaman los Hometown Associations, que son organizaciones de migrantes de la misma comunidad. Entonces mandan por medio de estas Hometown Associations dinero a sus comunidades de origen para ayudar a construir distintos, incluso bienes públicos que no proveen los propios municipios o los gobiernos de los municipios, ¿no? Han ayudado a construir escuelas, hospitales, pavimentar calles, drenaje, etcétera. ¿Sí? Y pues es evidente que las comunidades que se han caracterizado por ser que han expulsado migrantes ya en un pasado van a estar mucho más organizadas a lo mejor que estas nuevas comunidades, ¿no? Entonces sí es importante hacer esa distinción. También estoy de acuerdo en esos problemas de selección en la muestra. Lo de la mejor adaptación, sí estoy de acuerdo, sí, no. Lo que pasa es que aquí se está tomando, el problema con la muestra mexicana otra vez es de gente que pudo haber estado ya desde hacía mucho tiempo en Estados Unidos, ¿no? Entonces también tenemos que ponernos a pensar que el problema migratorio hace 50 años pues no era el mismo que el problema migratorio ahorita, ¿no? Entonces, esta gente iba y venía, así como pues, con una mano en la cintura, y era lo más sencillo, ¿no? Entonces, no sé qué tan cierto puede ser ese problema de adaptación. ¿Sí? A lo mejor sí, pero pues, bueno, habría que buscar un poquito más. Y sí, también he leído de esta nueva literatura que mencionas acerca del riesgo moral y los impactos negativos que tienen las remesas en las comunidades de origen. Sí, la gente pues ya como está esperando ese dinero, pues ellos no tienen ningún incentivo para salir adelante, para prepararse más. ¿Por qué? Porque pues saben que tienen seguro esa mensualidad de remesas, y es algo que definitivamente en el largo plazo, como bien lo dices, va a afectar y puede ser realmente contraproducente. Y pues sí, como dices, a lo mejor el que dejen de mandar dinero puede causar un impacto positivo para que estas gentes
se pongan las pilas. Bueno, primero una cosa que me parecería bastante interesante en tu trabajo, si lo pudieras desarrollar un poco, es toda esta cuestión del nivel de estudios que te lleva de alguna manera a la expresión de las skills laborales, o las habilidades, y que en ello está implicado la cuestión del manejo del inglés, porque muchas veces, bueno, se conoce casos, ¿no?, de médicos que están trabajando en Estados Unidos, pero tienen salarios más bajos de alguien que está trabajando en el campo, pero que domina el idioma y que es como capataz o equivalente. Entonces sería interesante ver si pudieras ampliar sobre este asunto de los niveles de estudios y las implicaciones en términos de remesas. Lo otro, sobre lo que tú mencionabas de los que de alguna manera están establecidos y que, bueno, yo siempre lo tomé como una hipótesis muy interesante, la había escuchado años atrás, de que tendían o se pensaba, se suponía que tenían a enviar menos remesas. Yo creo que habría que justamente verla así todavía aún con nivel como hipótesis. No sé si estadísticamente alguien ya lo ha demostrado, pero yo no estaría muy seguro de que el hecho de que el proceso de reunificación familiar y la mayor estabilidad implique necesariamente menos envío de remesas o dejar de enviar de remesas. Digo, si no, no entenderíamos de alguna otra manera también estos porcentajes tan altos que están enviando, además de las nuevas comunidades que se están incorporando al flujo migratorio, y justamente en el sentido de lo que decía Carla, ¿no?, de pensar la familia más que en términos de familia nuclear, en términos de familia extendida, compuesta, etcétera, diferentes variantes que se presentan, ¿no? Y esto va conectado también a todo el asunto de los famosos Hometown Associations, son los clubes de migrantes, y por ahí yo te quería preguntar cómo percibes todos estos intentos del Estado mexicano de la creación de los programas 2x1, 3x1, ahora los zacatecanos hablan ya del 4x1, y en ese sentido también un poco, no solo los efectos económicos, sino también en un momento dado políticos, muchos de ellos basados, por cierto, en liderazgos locales, y yo creo que valdría la pena repensar este asunto. El caso que mejor conozco es de Guanajuato, en el que inclusive ha participado la iniciativa privada, creo que es el único caso, abriendo maquiladoras, ¿no? Entonces es algo bastante interesante. Y bueno, solo me gustaría ver si podrías elaborar un poco más sobre estos puntos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Germán. Sí, creo que el nivel de estudios es importante por un lado, pero por otro lado, digo, es dependiendo de la posición que vayan a encontrar estos migrantes o el trabajo, la oportunidad que tengan allá en los Estados Unidos, porque también con los cambios demográficos que se están experimentando en los Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa? Ahorita ya los hispanos son primera minoría, ¿sí? Hay proyecciones que dicen que para el 2040, 2045, 2050, los hispanos ya van a ser no incluso la primera minoría, sino mayoría, ¿no? Entonces, eso también te dice que muchas veces el mismo idioma se va requiriendo cada vez menos, ¿verdad? En algunos casos, ¿sí? Entonces, pues sí, o sea, otra vez tenemos que tomar en cuenta todos esos cambios demográficos y cómo se ha ido cambiando y ver de qué manera este nivel, los skills que mencionas, están afectando tanto en los salarios como en la cantidad que a lo mejor pudieran mandar estos migrantes. De mi opinión acerca de los Hometowns Associations, pues es evidente que el gobierno mexicano, cuando se dio cuenta de que este monto estaba incrementando, pues dijeron, bueno, pues vamos a ver cómo podemos canalizar estos recursos a través de actividades más productivas, digámoslo así. ¿Por qué? Porque pues es sabido que el mayor porcentaje de este dinero se va al consumo, a necesidades básicas, ¿no? Y también tú no le puedes decir a una familia,
¿sí? Que viene de una comunidad de muy bajos recursos, ¿sí? Tú no le puedes llegar a decir, oye, ¿sabes qué? Pues empieza un negocio, ¿no? Cuando no tienen para comer, no tienen para vivir, ¿sí? No tienen para medicinas. Entonces, los programas del 3x1, 2x1 y 4x1 creo que son un buen incentivo para que se incorporen distintos jugadores aquí, tanto lo que son los migrantes como el gobierno a distintos niveles, e incluso yo lo que también podría llegar a proponer, y esto es algo que alguna vez lo platiqué con Liliana, era incluir al gobierno de los Estados Unidos como otra parte, ¿no? Entonces, si tú quieres que a lo mejor no que controle más la cantidad de gente que está yendo hacia allá, pues bueno, tú también o sea, ¿cuál sería tu contribución? ¿Sí? Entonces yo creo que ahí, te digo, es cosa de diseñar algo que al final todos salgamos beneficiados de eso, pero creo que es algo bueno, aunque todavía se tiene que hacer, se tiene que trabajar bastante otra vez. ¿Por qué? Porque los receptores de remesas pues son gente con muchas necesidades que pues no les puedes vender la idea de que pues haz un negocio, ¿no? Haz tu changarro, cuando pues tampoco tienen la educación para a lo mejor formar ese negocio y mantenerlo, ¿no? Y bueno, pues a final de cuentas esto también es el rol del club de migrante, que en vez de tú exigirle a una familia que tú hagas este proyecto en particular, pues bueno, entre todos me dan, y entonces ya hacemos algo que vaya a beneficiar a la comunidad, ¿no? Yo creo que va por buen camino, definitivamente, y esto no nada más es un problema a nivel México, ¿no? A nivel Latinoamérica, instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, han estado trabajando precisamente en este tipo de mecanismos que puedan hacer y que se puedan, digamos, canalizar estos recursos, actividades que generen más empleos y que en un futuro, pues precisamente prevengan esa migración masiva, ¿no? Pero bueno, pues esa es mi opinión. Agradezco otra vez tus comentarios. Creo que sí voy a tratar de incorporar algunas cosas. Otra vez, cuando uno está haciendo análisis empírico, muchas veces está restringido a las bases de datos. Yo creo que en un futuro muchos de estos problemas se van a solucionar dado a las distintas bases y encuestas que están saliendo. Entonces yo creo que se van a poder incorporar muchos más puntos y hacer estos estudios más enriquecedores. Pero gracias. A mí me parece un tema interesante y yo creo que hay dos puntos de vista, ¿no? Por un lado, una cosa es lo que está considerando el Estado mexicano como tal, y otra cosa es lo que piensan los migrados, ¿sí? Yo he estado en algunos clubes, concretamente en Nueva York, donde dicen, bueno, eso es algo que lo que está pidiendo, y lo que fue dado en llamar la enchilada completa era otra cosa de lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces hay una gran discrepancia entre las posturas, entre los mexicanos migrados y lo que está pasando con ellos, y la política diseñada por una Secretaría de Estado, ¿no? Por un lado. Por otro lado, a mí me parece importante decir que el papel que han jugado los bancos es un papel de solución parcial en esto de las remesas, y que incluso la información que tienen es parcial. ¿Por qué? Porque una de las cosas es que no se han atrevido a regular la función de los intermediarios, y aquí, bueno, pues hay trampas porque los recursos están quedando en Estados Unidos en las intermediaciones, y por el otro lado, bueno, pues es falso ofrecer tarifas planas en donde están ocultos los costos que repercuten en algo que nosotros hemos llamado el costo del cobro, que incrementa muchísimo para
la familia que recibe, y bueno, pareciera ser que es un negocio de unos cuantos, ¿no? Entonces, el asunto también es cómo ha asumido los bancos norteamericanos, que han visto como una oportunidad el subir para captar el dinero de los mexicanos de una manera también muy encubierta y quedarse con esos recursos, ¿no? Ocultando los costos. Entonces yo creo que es importante dejar los panoramas bien claros, y por el otro lado hacer una radiografía que detecte esta parte de los costos que muchos han visto como oportunidades de desarrollo. Sí, pero sí hace mucho no se reguló a esta asociación de la ASERFAN, que era el conglomerado de todos los intermediarios. No se les quiere regular porque pues son negocios de muchos que están ganando mucho dinero, y lo que les interesa es ganar y lucrar, y que al migrante le lleve menos dinero, y además nadie se entera que eso, ¿no? Incluso la Comisión Nacional Bancaria y el banco modificaron sus formas de informe para ocultar ciertas cosas porque no les conviene, ¿no? O Wells Fargo detectó en un año 200,000 cuentas de ahorro abiertas en Estados Unidos, de 2002 a 2003, y lo que pasó fue que estas fueron abiertas con matrícula consular, y cuánto le repercutió a la Secretaría de Relaciones Exteriores en términos de la apertura de la matrícula consular. Y los bancos definitivamente no son la mejor opción para el envío de las remesas. Ya había aparecido lo de los hometowns, porque son una verdadera opción en donde ellos podrían manejar sus recursos y ayudar verdaderamente al desarrollo. Entonces yo creo que hay un gran engaño social, y los bancos ni manejan todo el porcentaje, y ya en los últimos años han subido a la palestra a manejar el negocio, y ocultan una serie de costos interesantes que cuando se radiografían desde otro punto de vista se ve que no están colaborando al desarrollo, sino que hay un divorcio total en los dos discursos. Gracias. Gracias, Pedro. Estoy de acuerdo con muchos de tus puntos. Definitivamente no es lo mismo los intereses del Estado mexicano que los intereses del migrante. Y sí, en algún principio yo también, por ejemplo, en estos programas de 2x1, 3x1 que entra ya el gobierno y todo, como que yo también digo, bueno, es que el gobierno de repente se quiere poner la medallita, ¿no?, de que está ayudando, cuando pues en realidad no está a lo mejor haciendo lo que se debería de hacer, ¿no? En estas comunidades que pues carecen de servicios públicos, ¿sí? Pues me imagino yo que hay presupuestos asignados para la provisión de ciertas cosas, no estoy diciendo de todo, ¿no? Pero pues muchas veces, digo, pasan los sexenios y como que no hay avances en infraestructura en estas comunidades, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué está pasando con eso? ¿Sí? Que se debe controlar la intimidación, pues totalmente, ¿no? O sea, esto es algo que, digo, Western Union hasta hace pocos años pues era el gigante, bueno, sigue teniendo gran parte del mercado, y pues sí, o sea, en el 2002, y estamos hablando de que $10 millones que según el Banco de México es la cifra oficial, y pues bueno, si hacemos estimaciones, 30% se queda en lo que son la tarifa y luego el tipo de cambio, por donde la veas, sí, el migrante pues siempre sale afectado, ¿no? Y pues es triste esta situación, pero pues bueno, yo creo que ahí va poco a poco esto de la competencia con los bancos. Sí se ha bajado en las tarifas. Todavía hay grandes, por ejemplo, hace poco salió Bank of America sacando también una promoción o un programa en el que decían que ya no te iba a costar nada de dinero mandar dinero, ¿no? Siempre y cuando fueras cuentaviente, y que iban a empezar con Chicago nada más y bla bla bla. Y bueno, luego ya empecé a leer un poquito más el artículo, y pues no, resulta que es si tú mandas arriba de $1,500 al mes. Pues digo, ¿a quién
a quién está enfocado ese programa, ¿no? O sea, no está realmente enfocado al migrante típico que está mandando 250, 300 dólares al mes, ¿no? O sea, que otra vez es pan con lo mismo. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo que se tiene que seguir trabajando ahí. Y pues bueno, desafortunadamente nos gustaría que hubiesen avances más rápidos, y pues bueno, yo creo que vamos ahí poco a poquito. La cosa es seguir presionando y seguir con este tipo de, a lo mejor, estudios y pues ver de qué manera se puede ir mejorando la situación tanto del migrante, que es a final de cuentas el que está ganando el dinero, ¿no? O sea, es el que, para empezar, uno no le puede decir al migrante cómo gastar su dinero, ¿no? Entonces, sí, es muy la historia de que se debe invertir este dinero en actividades más productivas para generar empleos y así prevenir migración futura. Pues sí, es una historia muy bonita, pero, o sea, ¿cómo tú le exiges a alguien que gaste su dinero de alguna forma cuando pues él ahora sí que se está matando por esos dólares, ¿no? Entonces también es injusto desde ese punto de vista. Entonces todavía hay mucho por hacer. Pues seguimos trabajando en esto, y ojalá en algún momento se pueda a llegar a tener una solución otra vez que beneficie a todas las partes, ¿no? Que digamos es lo que sería la mejor solución, ¿no? Gracias por tus comentarios, Pedro. Antes de darle la palabra a Rodolfo, quiero leer una comunicación de Andrea Barrero, que nos escribe desde la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, Colombia, y que pregunta, lo voy a leer literalmente como dice la pregunta: quisiera saber la opinión del ponente en si es posible que otros países como Colombia puedan aplicar las políticas públicas que ha llevado a México, como los programas 2x1 y 3x1. Y dice más abajo: quisiera complementarla, si no es la opción mencionada, cuáles deberían ser las políticas públicas que se deben llevar a cabo en cuanto al uso productivo de las remesas. Bueno, Andrea, gracias por tu pregunta. En mi opinión, otra vez esto vuelve al tema que estábamos tocando hace un instante con Pedro, de que hay posibilidad de que se instrumente este programa en Colombia o en cualquier otro país latinoamericano. Pues yo creo que sí existe esa posibilidad, ¿no? Y yo creo que a medida que vaya funcionando en México, pues como que eso puede convencer a las autoridades locales a decir, bueno, pues sí, esto está funcionando, vamos a tratar de imitar el modelo. Otra vez, lo que decía hace rato es que, pues, cómo también gobierno le exige al migrante en qué debe invertir. ¿Sí? Es también allí un poco el desafío del gobierno. Y pues bueno, muchas veces también, muchas de estas familias, volvemos acá al tema de los que están preparados, o skilled versus unskilled workers, una persona sin fundamentos para poder abrir un negocio, o sea, también cómo le van a decir, bueno, ok, es que tú ahora debes de hacer esto, ¿no? Si no tiene esa persona el antecedente de cómo a lo mejor debe de operar un negocio, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que todo va ligado a la educación. Aquí la educación obviamente es un factor muy importante, en el cual, pues, si se sigue preparando la población y conforme sigan incrementando el nivel de educación, va a ser a lo mejor más fácil tratar de instrumentar este tipo de programas. Pero pues otra vez, o sea, volvemos a lo mismo, cómo se le exige a una familia que aquí el hombre o la mujer tienen, bueno, en los Estados Unidos tienen 2 hasta 3
3 turnos, ¿sí? Y que mandan, pues, y bueno, no solo eso, sino que viven en un departamento con 15 gentes más, que mandan todo su dinero a su familia. ¿Cómo se le puede exigir a esta persona que invierta ese dinero en algo específico, ¿no? También cuando pues, no hay garantía de que a lo mejor ese negocio vaya a ser exitoso, ¿no? Entonces, como que aquí tenemos que seguir trabajando, a lo mejor el gobierno o instituciones académicas podemos seguir haciendo estudios de factibilidad, ¿sí? Otra vez regresar al principio de las ventajas comparativas de las regiones. Yo creo que cada región aquí en México o en Latinoamérica, ¿sí?, tiene ventajas comparativas, se pueden especializar en ciertas áreas. Bueno, ver cómo, o sea, pegarle por ese lado, ¿no? O sea, a ver, si aquí nosotros somos relativamente más productivos que otra región, pues vamos a tratar de ver si por ahí puede haber algo, ¿no? Pero bueno, pues eso es, a final de cuentas, otra vez para resumir y contestarle la pregunta a Andrea, definitivamente yo creo que puede, este tipo de programas 2x1, 3x1 pueden funcionar en otros países, y a medida en la que vayan funcionando en México va a ser mucho más fácil convencer a autoridades de esos países de instrumentar estos programas. Bueno, yo quería hacer algunos comentarios al trabajo de Ulises, que vienen de una, digamos, de una preocupación, y preocupación porque pues, yo también me he dedicado buena parte de muchos años a tratar de derivar algunas conclusiones de trabajos de orden de naturaleza empírica, como bien lo comentabas aquí. Entonces, en este caso, como también tú lo señalas, depende de algunas cosas los resultados que uno obtenga. Y lo que me preocupa es de que uno hace el trabajo y obtiene con ese trabajo algunos resultados, y esos resultados después se interpreten y se traten de aplicar a una realidad que es muy diferente a la que está, digamos, ilustrada mediante el modelo y los datos utilizados. Está, por un lado, ya en concreto, está todo lo que tiene que ver con el modelo, con los supuestos, y que los resultados pues están amarrados a eso, ¿no? Al modelo, a la concepción del mismo, a las variables incluidas, al cumplimiento de las hipótesis concretas que están implicadas ahí. Pero eso no quisiera comentarlo porque ni siquiera lo conozco. Pero lo que sí me preocupa es la otra parte, que es que está atado todo a la información que estás utilizando. Entonces, cuando uno usa la información, tiene la información tiene dos características grandes, ¿no? Su calidad, ¿sí? Qué tanta exactitud, qué tanta confianza te da de lo que está midiendo, y las características que tiene, ¿sí? ¿Qué es lo que está midiendo? En cuanto a la calidad, este es un trabajo hecho por algunos viejos amigos conocidos, el proyecto de migración mexicana. Yo creo que sería una discusión de otra naturaleza hablar de la exactitud que puedan tener los datos en las entrevistas realizadas por la manera en que se hacen, que en algunos casos son inclusive con guías de entrevista. Pero eso es otra parte. A lo que me voy a referir es algo mucho más concreto, que es a qué es la información que estás utilizando. Mi impresión es de que el trabajo en todo caso responde bien precisamente a los datos que tú le pusiste, no a nada más. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, el tamaño de muestra. Tú tienes menos de 3,000 observaciones, y en particular hay un lado, los divides en dos y los comparas y los utilizas, y uno de ellos con trabajo llega a 300. Entonces, si de 300 lo voy a dividir por tiempo, por estado,
y considerar todas las variables que tú tienes en cuenta, no tengo idea de qué estoy obteniendo. Me parece que es muy aventurado el decir cualquier cosa que no sea estrictamente en relación a esos 303 personas, no más que ellos. Esto es en cuanto al tamaño. También la otra tiene, pero bueno, la otra es que estos tamaños de muestra, o estos tamaños, ni siquiera se refieren a un momento y un lugar en particular, sino que se están cubriendo 20 años. Y 20 años en este país es cualquier cosa. Estamos hablando de otro fenómeno migratorio, estamos hablando de otras condiciones políticas, estamos hablando de otro Estados Unidos y de otro México. Y aquí estamos mezclando una cosa con la otra. Es decir, lo que menos me preocupa es que la persona responda por lo que pasó hace 20 años, o pasó hace 5, o ayer, porque regresó ayer, ¿no? Que ese es otro problema. Lo que me preocupa es que estoy cubriendo un periodo así de amplio. Entonces tengo una comunidad, sobre todo las nuevas, que además tienen ellos empezaron en zonas más tradicionales y se fueron extendiendo. Entonces, las zonas más viejas, las más tradicionales, son comunidades que se fueron viendo hace mucho tiempo, en donde las condiciones eran otras, y esto, digo, lo saben ustedes mucho mejor. Pero también está la dispersión a lo largo del tiempo. Bueno, esto, por si fuera poco, me parece que lo más grave es lo que sigue, que es, estas comunidades ni siquiera fueron elegidas de manera aleatoria, sino fueron determinadas específicamente por tener algunas características para responder a cada uno de los estudios que ellos hacen en lo particular, lo cual está muy bien. ¿Sí? Ellos buscaban ciertas características, una comunidad con determinadas características, y la eligen, una que tenga mucha tradición migratoria, una que tenga poca, una que tenga muy cerca de comunicaciones, una que sea más urbana, en fin, una serie de cosas, una que esté relacionada con el programa Bracero. Así las fueron eligiendo, lo cual es muy correcto, pero cada una en lo particular responde a determinados objetivos, que insisto, no solo son respetables, sino que están muy bien hechas. El problema es que las juntas, y todo esto no es una muestra de nada, ¿sí? Representan exactamente a ellos en lo particular. Pero si esto fuera poco, todavía tenemos a quiénes eliges dentro de cada comunidad. Por el cálculo así nada más, de acuerdo a tus observaciones, te quedan 30 personas por comunidad, que además es una selección que se hace, es una especie de selección aleatoria, pero buscando los conceptos que a ellos les interesan, que esa es, digamos, la parte segunda de mi preocupación. O sea, una es lo que tiene que ver con la muestra y el tipo de datos, y la otra es qué es lo que ellos buscaron. Ellos estaban preocupados por un tipo de migrantes que además eran la preocupación de ese entonces, ¿no? Entonces no se quedan con todos los hogares, sino se quedan solamente con aquellos hogares donde haya retorno. Entonces dejan de lado una serie de, digamos, de modalidades migratorias, la modalidad de la migración reciente, aquella que tiene que ver con cuando la familia está totalmente fuera. Ellos lo que buscan es solamente un tipo de migrantes, que es aquel que ya regresó, que estuvo un buen tiempo allá y que por lo tanto les puede contestar todas las preguntas. Entonces hay no sé si llamarlo sesgo, simplemente, no, la palabra no es sesgo, perdón, la palabra es, ellos eligen cierto tipo de migrantes. Entonces, en relación a ese cierto tipo de migrantes, dentro de todas las características otras, es lo que está ahí. Los que están en Estados Unidos también, no solo derivan de esos, sino que además son los que encuentran, ¿no? Entonces, también, insisto, los de allá eligen ahí. Esto se demuestra, digamos, la manera en que se manifiesta, con los poquitos datos que tú nos mostraste ahí, lo podemos ver. Son edades de 46 años para los migrantes de retorno, ¿no? Esto nos habla es una migración que no tiene, digamos, si yo tomo un migrante promedio, que no existen, los migrantes promedios no existen, por cierto, pero si tomara un migrante promedio, no tendría 46 años, ¿no? Ni sería en un 90 y tantos % hombre, ¿no? Ya las mujeres participan mucho menos, la mitad prácticamente hablaría inglés, ¿sí?
Lo de hijos no lo entendí, eso de 6 hijos, 6% de hijos no lo entendí, pero me parece que lo que están reflejando es exactamente lo que ellos tienen, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos dejando de lado una serie de modalidades migratorias que son las que conforman los grandes números que tú mencionaste en un principio. Y ahí termino con esto de la preocupación. El resultado me parece muy bueno, muy ilustrativo, ¿no? De qué es lo que pasa si entran en juego estas personas con estas características, con estos supuestos del modelo. Eso es lo que se obtiene, lo cual es, digo, sin duda es un avance, es un aporte, ¿no? Importante. Sin embargo, de eso, al desprender de ahí alguna cosa, me parece arriesgado por lo que tú mismo comentabas de la información. Ya tenía algunas otras cosas, pero ya ni las comento. Por ejemplo, todo se refiere a lo individual, no a los hogares, ya lo comentaron. La ausencia de otras variables que actualmente pueden ser importantes o en algún momento dado más. Y la otra, bueno, en algún momento dije, estaba pensando lo que pueden ser los intervalos de confianza aquí para cada resultado, ni siquiera los podemos pensar porque nuestra muestra no es aleatoria, ni hay manera de calcularlos, ¿no? Entonces, esa es mi preocupación. Gracias. ¿Su nombre, perdón? Rodolfo. Rodolfo, muchas gracias por estas observaciones. Y sí, concuerdo en muchos de los puntos que me estás haciendo, y definitivamente el tamaño de la muestra es algo que restringe y sí hay que ser más cuidadoso con la interpretación de esos resultados. Y pues sí, a lo mejor fui un poco aventurado en algunas conclusiones, ¿no? Pero como lo mencioné anteriormente, son de manera preliminar, y todas estas características que mencionas sobre la encuesta, creo que sí, definitivamente son puntos que se tienen que tomar en consideración, y pues voy a tratar de hacer una revisión de todos estos puntos que me estás diciendo, porque definitivamente son cosas que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Te agradezco, Rodolfo, por todo eso. Manuel Ángel, me permito otra vez tomar la palabra para decirte que a mí me encanta, me gusta tu trabajo, ¿sí? Y me parece que hay que seguirlo y que hay que continuarlo. No, lo que acabo de decir no es para demeritar en un ápice lo que has hecho, sino simplemente para tomar en cuenta las características de la información. Si tú este mismo modelo lo aplicas a otra información, ya tenemos muchas otras encuestas en Estados Unidos. El Pew Center, por ejemplo, acaba de sacar una en donde tienen otro tipo de información. Entonces, quizás por ahí, usando, claro, no tanto, esta hay que sacarle otro tipo de jugo, pero hay otras que tú puedes utilizar, sobre todo estando en el otro lado, y que pueden ser de darnos mucha luz a otros aspectos importantes. Gracias. Sí, no tomé el comentario como negativo para nada. De hecho, esto es precisamente de lo que uno se nutre, y es el objetivo de estos seminarios, esta discusión con colegas, y precisamente es para mejorar el resultado de estos trabajos de investigación que estamos haciendo, ¿no? Definitivamente siempre dos cabezas van a pensar más que una, y tres mucho más, ¿no? Y pues, qué más que, como la de Rodolfo, que todos estos comentarios que son totalmente válidos y que sí, definitivamente hay que tomarlos en cuenta. Sí, me gustaría platicar contigo acerca de las otras bases de datos que mencionas, y la manera, no sé si tenía conocimiento que el Pew Hispanic Center había hecho también un par de encuestas, y no sé si tú tengas acceso a esa información, porque también he tratado de conseguir
alguna información y por alguna u otra manera no me han dado ese acceso. Entonces, si me pudieras facilitar alguna información, eso te lo agradecería de manera. Gracias, Rodolfo. Una cosa breve nada más en esta clásica polémica entre la visión pesimista y optimista sobre las remesas. A mí se me haría muy interesante, yo sé que las bases tienen sus limitaciones, en un momento dado también introducir el asunto de las diferenciaciones que de alguna manera las remesas dan lugar, ¿no? Y me estoy refiriendo a diferenciaciones que tienen que ver a niveles familiares, a nivel de género, etcétera, y que muchas veces evidentemente comunidades, etcétera, y que muchas veces tienen los beneficiarios son muchas veces los grupos de poder, las oligarquías locales. Pero yo creo que también otra cosa vertiente que debería de trabajarse más es los efectos de diferenciación que genera al interior de las comunidades o las regiones las remesas, ¿no?